En este video vamos a poder visualizar otro de los contenidos básicos pertenecientes a la unidad número 1, denominado factores accidentológicos. Un tema totalmente relevante que no puede ser desconocido. Comúnmente, frente a la producción de un accidente de tránsito, se le atribuye la culpabilidad o la responsabilidad a las personas, pero en la práctica se ha demostrado que esto no suele suceder totalmente así, porque puede ocurrir que la persona que ha sido partícipe de un accidente de tránsito posea los conocimientos, capacidades y pericia, inclusive sea una persona experta en el manejo de las vías, ¿sí? Pero puede ocurrir, por ejemplo, que la carretera sobre la cual está conduciendo se encuentre averiado, presente algún tipo de obstáculo o factores climáticos inesperados, como por ejemplo vientos fuertes o lluvia espesa, lo cual puede conducir a una producción de un accidente de tránsito. También puede suceder que el vehículo con el cual se está conduciendo sobre la carretera presente algún tipo de deficiencia, por ejemplo, en el sistema de frenado, ocasionando en este caso que el conductor no pueda utilizar los frenos a tiempo y de esta manera provocar una colisión, un choque u otra característica de accidente de tránsito. Entonces, estas son dificultades que el conductor no puede prever al momento de la conducción, y justamente por estas causas es que se llegó a determinar que el ser humano no es el único interventor en los accidentes de tránsito, sino que también pueden llegar a intervenir los vehículos y el medio ambiente. Fue de esta manera entonces como es que se llegó por convención a establecer la denominada trilogía accidentológica, o comúnmente denominado triángulo accidentológico. En esta trilogía se puede observar que el factor humano es el que ocupa el mayor número de accidentes, ¿sí? De tránsitos, el que mayor accidentes ocasiona. Aproximadamente ocupa el 88% de factor, ¿sí? Pero el ser humano, como hemos visto, no es el único que ocasiona accidentes de tránsito, también puede ser pertenecientes al factor ambiental con un porcentaje aproximado de 6% y el factor vehicular con un porcentaje aproximado también de 6%. Estos porcentajes claramente pueden variar según la zona y la localidad o lugar donde se realicen las estadísticas accidentológicas. Pero justamente lo que se pretende representar es que el factor humano es el que mayor lugar ocupa dentro de la trilogía accidentológica. Como se puede visualizar, el factor humano es el que mayor incidencia presenta en la producción de accidentes de tránsito. Estos accidentes pueden ocurrir sobre la vía pública o la vía privada. Se entiende por vía pública a cualquier calle, ruta o autopista por la cual circulan diferentes tipos de vehículos, mientras que la vía privada puede pertenecer a un camino que esté incluido dentro de un campo, dentro de un country, lo cual también pueden suceder accidentes de tránsito. Bien, dentro de estas vías el factor humano puede cumplir cualquier rol, ¿sí? Ya sea de peatón, pasajero, ciclista o conductor. Cuando hablamos de factor humano, no es necesario que nos hagamos la idea que solo nos referimos al conductor, no, lo cual nos hace rever que factor humano es cualquier tipo de rol que esté cumpliendo la persona mientras se maneja por la vía pública o privada. Bajo cualquiera de los roles sobre el cual se encuentra el ser humano, ya sea como peatón, pasajero, ciclista o conductor, presenta determinadas aptitudes, ¿sí? Estas aptitudes pueden ser físicas, psíquicas o bien condiciones psicofísicas. Las condiciones físicas hacen referencia a todo lo que sea anatomía del ser humano, ¿sí? Por otro lado, las condiciones o aptitudes psicofísicas hacen referencia a todo lo que sea comportamiento y conducta del ser humano. Y las condiciones psicofísicas presentan una combinación entre las aptitudes físicas y las aptitudes psíquicas, es decir, una combinación entre lo anatómico y lo que es conductas y emociones. Bien.
Dentro de lo que son las aptitudes físicas, ¿sí? Es decir, todo lo que altera lo relacionado a la anatomía del ser humano, vamos a encontrar lo referente a la visión, audición y otras afecciones. Frente a esto es necesario destacar que para manejarse en la vía pública es necesario un buen o un óptimo tiempo de reacción y mucha concentración por parte de los peatones, ciclistas, conductores. Por ende, tanto la visión como la audición son elementales para poder desenvolverse en lo que es la vía pública. Bien, la buena visión es elemental al momento de transitar la vía pública, ¿sí? Y lo que se recomienda es que aquellas personas que presenten algún tipo de afecciones en la visión utilicen elementos como ser anteojos, lentes de contacto, entre otros elementos que puedan ayudar a una mejor visualización. Bien, dentro de lo que es la visión vamos a encontrar también lo que se denominan las cualidades de la visión. Una de las cualidades de la visión entonces sería la agudeza visual. La agudeza visual es la capacidad que tiene el ser humano para poder determinar o identificar un detalle muy ínfimo. Por ejemplo, durante la conducción en ruta, es la capacidad que tiene el conductor para poder identificar un vehículo que se aproxima. Bien, también la visión nos permite determinar lo que se denomina la visión periférica. Así, en esta imagen se puede visualizar que el cono central, el cono color rosa, es donde el conductor presenta su mayor atención, ¿sí? Hacia la parte de adelante del vehículo. Asimismo, podemos visualizar también en la imagen que hacia el lateral izquierdo y hacia el lateral derecho se presentan una gama de conos, ¿sí? Que es lo que se denomina visión periférica, es decir, la visión que el conductor tiene hacia los laterales del vehículo. Y es fundamental determinar que ante una mayor velocidad el conductor presenta una menor visión periférica. Esto es muy importante, por ejemplo, en el caso de la conducción, cuando una persona conduce sobre una ruta, ¿no es cierto? Y tiene que estar alerta debido a que se puede aproximar un animal suelto. Es por eso que en milésimas de segundo tiene que tener estabilidad para poder observar hacia los costados, para poder advertir algún tipo de peligro, ¿sí? Bueno, con respecto a la visión nocturna, es la capacidad que el conductor tiene para poder conducir de manera correcta, diríamos, en horarios de la noche. Es por ello que se recomienda tratar de evitar conducir a estas horas, ya que frente al cansancio o los factores de monotonía del camino pueden llegar a producir un accidente de tránsito. Con respecto al deslumbramiento, es el encandilamiento que presenta el conductor frente a una fuente de luz muy potente. Un ejemplo claro de deslumbramiento es la luz potente que recibe el conductor de un vehículo que viene de frente, ¿sí? Generalmente esto sucede en horarios nocturnos y cuando el vehículo que viene de frente presenta luz alta. O lo mismo, por ejemplo, frente a la puesta del sol, cuando el conductor recibe de manera continua justamente esa luz potente que proviene del sol, y esto puede llegar a ocasionar un accidente debido a que el conductor no puede recuperarse de manera inmediata frente a esta luz potente. Por ende, es necesario que el conductor pueda recuperarse a tiempo para no producir un accidente de tránsito. Con respecto al daltonismo, es la dificultad o la incapacidad para poder distinguir los colores, ¿sí? En la vía pública, esto se da generalmente cuando no puede distinguir los colores del semáforo, por ejemplo, o bien de alguna señal de tránsito. Bien, continuando con los contenidos, otra de las aptitudes físicas que no podemos subestimar es la audición. La audición es la capacidad del ser humano para poder advertir sonidos, ¿sí? Y es muy importante al momento de circular por la vía pública.
Existe en la accidentología un término muy utilizado que es el denominado puntos ciegos. Los puntos ciegos son las áreas, ¿sí?, que el conductor de un vehículo no puede ver, no puede visualizar, que generalmente son las áreas laterales como lo podemos ver en la imagen. Es por eso que la audición es fundamental, ¿sí?, en este tipo de situaciones, porque si bien el conductor no puede visualizar algún vehículo que se aproxima, lo puede oír y puede tomar todas las precauciones pertinentes para no desencadenar un accidente de tránsito. La audición también nos puede advertir, ¿sí?, sirenas de vehículos de emergencia como ser ambulancia, bomberos o vehículos de personal policial que se estén aproximando o bien se le tenga que dar el paso en la carretera pública. También es una aptitud que nos permite reconocer las campanas en los cruces ferroviarios cuando se está aproximando un tren, ¿sí? Bien, también existen otras aptitudes físicas que pueden resultar dificultosas al momento de conducir. Entre estas aptitudes físicas encontramos otras afecciones, ¿sí? Más que nada son alteraciones de las aptitudes físicas que nos permiten reconocer todo lo anteriormente citado. Dentro de las otras afecciones podemos encontrar lo que se denominan enfermedades, ¿sí? Y dentro de las enfermedades podemos encontrar, sí, afecciones cardíacas, mal de Parkinson, también enfermedades epilépticas, que al momento de la conducción pueden llegar a ocasionar un accidente de tránsito. Como sabemos, generalmente no les está permitido conducir a las personas que padezcan algún tipo de estas enfermedades, pero como sabemos en la práctica, no todas las personas se adhieren a estos tipos de reglamentaciones. Otra de las afecciones son las capacidades diferentes, que incluye las deformaciones que puede presentar la persona, las deformaciones físicas como ser las extremidades. Esta situación lo que ocasiona es que el conductor no pueda maniobrar de manera segura el vehículo, ¿sí?, tratando de maniobrarlo posiblemente el vehículo, mantenerlo directamente sobre la vía, y esto puede ocasionar un accidente de tránsito, ¿sí?, como por ejemplo una salida de la vía o un zigzagueo, pero justamente por la afección que padece. Bien, con respecto a lo que es firmeza o tonicidad, es justamente lo que hace referencia a todo lo que sea parte de los músculos, ¿sí? Es cuando la persona, por ejemplo, no puede maniobrar el vehículo por debilidad muscular. Por ejemplo, no tener fuerza para girar el volante, para poder frenar o para poder acelerar. Otra de las afecciones también es la edad, ¿sí?, debido a que las personas mayores generalmente presentan poca visión y poca audición. Además, la edad también lo que produce es lentitud frente a la carretera. Otra de las aptitudes que vamos a encontrar dentro del factor humano son las aptitudes psíquicas. Las aptitudes psíquicas están relacionadas directamente con el comportamiento y las emociones de la persona. Para poder calificarse como usuario de la vía pública es necesario un comportamiento vial adecuado y también conocimiento. Dentro de los comportamientos que pueden ser partícipes los usuarios de la vía pública tenemos el comportamiento negligente, el comportamiento imprudente y la impericia. El comportamiento negligente consiste en no prever justamente lo que era previsible. Como podemos ver en el ejemplo, el dueño de estos animales no tomó las debidas precauciones para evitar que estos animales se dirijan hacia la vía pública. Comportamiento totalmente negligente que puede ocasionar muchas veces accidentes fatales. Por su parte, en el comportamiento imprudente lo que vamos a encontrar es falta de precaución y falta de cuidado por parte del conductor o del peatón. Un ejemplo claro es el de los conductores de los vehículos que van enviando mensaje o realizando algún tipo de llamado, o bien los conductores de motocicleta cuando ingieren bebidas generalmente alcohólicas.
Existen innumerables ejemplos de comportamientos imprudentes. Uno de ellos es cuando la persona que conduce un vehículo no lleva las manos al volante, o bien las personas que manejan motocicleta lo que realizan es zigzagueo por el camino, digamos, al cual se dirigen. Y el comportamiento imprudente más conocido por todos es de aquella persona que conduce a una velocidad totalmente excesiva, ¿sí? Por la vía pública. Bien, por otro lado tenemos la impericia, ¿sí? Que es la falta de conocimiento en una determinada ciencia, arte o técnica. Pero los usuarios de la vía pública también pueden presentar impericia, ¿sí? Por ejemplo, esto se puede visualizar en los usuarios que no conocen la legislación vigente. En el ejemplo se puede visualizar que evidentemente el conductor de la motocicleta no presenta conocimiento alguno sobre adelantamiento, debido a que el adelantamiento siempre se realiza por el carril izquierdo y no por el derecho como se visualiza en el ejemplo. Bien, otra de las aptitudes que se debe tener en cuenta son las aptitudes psicofísicas que puede presentar el ser humano. Aquí podemos encontrar la fatiga o falta de descanso adecuado, y lo que se recomienda frente a esta situación es realizar paradas para descansar regularmente, detenerse a ingerir alguna bebida que no sea alcohólica para poder refrescarse, no tomar ningún medicamento depresor del sistema nervioso central, como ser calmantes y demás, y no conducir durante largas horas. Muchas veces la falta de descanso adecuado es un factor productor de somnolencia, ¿sí? Lo que provoca justamente que el conductor se duerma al volante y pierda el control del vehículo durante la conducción. Un ejemplo claro de esto son los camioneros que conducen durante largas horas, o bien los choferes de colectivos, ¿sí? Que muchas veces traen consecuencias totalmente graves al volante. Por eso es recomendable no conducir durante largas horas y lograr descansar, ¿sí? Otro de los factores que altera la aptitud psicofísicas es la ingesta de sustancias psicoactivas. Una de las sustancias psicoactivas conocidas mundialmente es el alcohol, debido a que su consumo se da en personas adolescentes, jóvenes y también en adultos. Nuestro marco legal presenta una tolerancia de 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre para aquellos conductores de vehículo como ser autos y camionetas, mientras que para conductores de motocicletas la tolerancia disminuye a 0,2 gramos por litro de alcohol en sangre. Por su parte, para conductores de vehículos de transporte de carga y pasajeros, la tolerancia es cero. De todas maneras, esto varía según cada provincia, debido a que hay algunas provincias que presentan tolerancia cero para cualquier conductor de la vía pública. Nuestra legislación presenta estas tolerancias debido a que el alcohol es un depresor de nuestro sistema nervioso central y se estima que a partir de los 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre, el ser humano comienza a presentar comportamiento extravagante, dificultad para mantenerse erguido y quieto, falta de coordinación muscular, sueño y fatiga, falso estado de seguridad, menor capacidad de atención y concentración, resistencia a la monotonía, menor recuperación ante el encandilamiento, dificultad en la distinción entre sonidos y disminución sensorial. La verdad es que las estadísticas demuestran que gran parte de los accidentes de tránsito se producen por estar su conductor alcoholizado. También podemos encontrar otras drogas de abuso como son la marihuana, la cocaína, las anfetaminas y el éxtasis. Por su parte, la marihuana lo que produce son efectos de relajación, falsa percepción de espacio y tiempo, reacciones lentas, falsa sensación de seguridad, somnolencia y distracción. Imagínense un conductor luego de consumir marihuana y estar en pleno estado de relajación, lo que puede producir es dormirse al volante, ¿sí? Y puede ocasionar un accidente de tránsito.
Mientras que la marihuana producía efectos de relajación, la cocaína va a producir efectos totalmente contrarios. Va a producir excitación, euforia, comportamiento impulsivo, también produce agresividad, menor concentración, percepción alterada y sueño repentino. Por su parte, el consumo de anfetaminas va a producir lo que se denomina agotamiento agudo y también movilidad limitada y retraso del sueño. El éxtasis, por su parte, produce percepción alterada de tiempo y espacio, comportamiento impredecible, euforia, visión borrosa, ilusiones ópticas, deslumbramiento y falta de concentración y atención. Bien, es por eso que se determinó mediante estadísticas que el consumo de sustancias psicoactivas son muy perjudiciales al momento de la conducción. Continuando con el estudio de la estructura del denominado triángulo accidentológico, en esta ocasión vamos a detenernos en el estudio de otro de los factores totalmente importantes, que es el factor ambiental, el cual ocupa aproximadamente un 6% en el triángulo accidentológico. El factor ambiental está integrado en un primer momento por lo que se denomina infraestructura vial, lo que comprende el camino, la estructura del camino, el estado del mismo, señalamiento de tránsito tanto vertical, luminoso y horizontal, así como otros aspectos. Además de esto, está conformado por lo que se denomina el medio ambiente, lo que incluye el clima, como ser lluvias, vientos fuertes, entre otros aspectos, y también la luminosidad. Es posible que un conductor prudente, atento y alerta, con conocimiento, que se moviliza en un vehículo en perfectas condiciones de seguridad, pueda encontrarse ante una irregularidad ambiental, como ser, por ejemplo, bruma de alta densidad, lo cual disminuye altamente su visibilidad en el camino. O de la misma manera puede encontrarse que justamente se ocasionen vientos fuertes, lo que producirá la inestabilidad del vehículo sobre la vía. Es por ello que se llega a la conclusión de que tanto la infraestructura vial como el medio ambiente son condiciones que afectan la circulación segura. La infraestructura vial es aquella que comprende la estructura vial propiamente dicha. Es ideal que la vía de circulación, ya sea un camino, autopista o autovía o ruta, esté en perfectas condiciones para ser transitado por todo tipo de vehículo autorizado. Como se visualiza en las imágenes, se puede observar que la estructura vial va a depender del tipo de camino que presente la vía pública. Los caminos deben estar correctamente diseñados y en un buen estado de estructura y mantenimiento para permitir la circulación con el menor riesgo posible. Asimismo, deben estar correctamente demarcados y señalados conforme lo establece la normativa vigente. Como vemos en las imágenes, los mantenimientos y demarcaciones de los mismos van a depender según el tipo de vía. No es lo mismo, por ejemplo, las demarcaciones y señalizaciones que conlleva una ruta nacional o bien provincial o una autopista, que las de una calle de un pueblo donde el caudal vehicular no es el mismo. Es por ello que para subsanar estos inconvenientes se recurre a lo que se denomina planificación urbana, la cual se encuentra a cargo del organismo de Estado nacional, provincial y o municipal que posee la competencia conforme indican las leyes vigentes en la materia y en cumplimiento de tal misión planifica y autoriza la construcción, equipamiento y mantenimiento de la vía pública. Otra de las misiones con respecto a la planificación urbana consiste en imponer restricciones al dominio de los inmuebles lindantes con la vía pública. De esta manera, los propietarios
Deben abstenerse de colocar luces o carteles que puedan confundirse con indicadores de tránsito o que por su intensidad o tamaño puedan perturbarlos. A esto es lo que se denomina contaminación visual. Como se visualiza en la primera imagen, la magnitud de carteles luminosos pueden ocasionar que el conductor se desconcentre y provocar un accidente de tránsito. Además de esto, también se impone a los propietarios, ¿sí?, tener alambrados que impidan el ingreso de animales a la zona del camino, ya que puede ocurrir que un animal suelto atraviese el camino del conductor, lo cual puede provocar un accidente de tránsito. Otra de las características que no se debe descuidar es mantener en condiciones de seguridad balcones o cualquier otra saliente sobre la vía pública. A modo de ejemplo, estas imágenes constituyen un hecho ocurrido en la ciudad de Mar del Plata en el año 2018, lo cual demuestra justamente por qué es necesario mantener en condiciones de seguridad balcones o cualquier saliente sobre la vía pública. En este hecho fueron víctimas una mujer de 35 años y su hija de 3 años, quienes momentos después de haber almorzado en inmediaciones, se dirigieron hacia este lugar para poder visualizar una tienda de ropa, ¿sí? Y desafortunadamente en milésimas de segundo se produce el desmoronamiento de estos balcones, ocasionando justamente la muerte de las mismas. Es por ello que se insiste y es muy importante prever todos estos tipos de situaciones que no solamente influyen en el conductor de un vehículo, ¿verdad? También puede influir en los peatones, ciclistas y demás. Otra de las cuestiones que hace a la infraestructura vial es el denominado sistema de señalización vial. La señalización en un sentido amplio es el conjunto de elementos destinados a advertir, regular o informar al usuario de la vía pública las conductas que deben adoptar. Asimismo, la eficacia de la señalización depende de 3 factores fundamentales: la claridad, la sencillez y la uniformidad. La claridad intenta permitir la fácil comprensión intelectual y visualización. Por otra parte, la sencillez debe procurar en la formulación del mensaje por el empleo de signos convencionales o de fácil lectura. Finalmente, la uniformidad busca justamente reunir los tipos y características de las señales para que éstas puedan comprenderse. Se entiende entonces que el sistema de señalamiento vial uniforme es el único sistema que debe transmitir a los usuarios de la vía pública todos los datos que hagan a efectos de circulación y seguridad. El factor ambiental, como pudo verse, no comprende únicamente la infraestructura vial, sino que también comprende lo que denominamos medio ambiente. Es así entonces como el medio ambiente, más precisamente el factor climático, influye en forma importante en todo lo que hace a la seguridad vial. Las condiciones que pueden afectar la circulación incluyen la niebla, el polvo, el humo, lluvia o rutas mojadas, nieve, hielo o barro, vientos fuertes, entre otros. En la primera fotografía se puede visualizar conducción mediante la presencia de niebla, por lo que se recomienda que al conducir en estas condiciones se debe disminuir la velocidad, encender las luces delanteras bajas, encender las luces antiniebla, no utilizar luces altas dado que provocará mucho reflejo y deslumbramiento. Además, se debe aumentar el espacio de seguridad frente al vehículo que lo antecede y utilizar también los limpiaparabrisas y el desempañador para mejorar la visibilidad. En la segunda fotografía se puede visualizar conducción con presencia de oscuridad. Como sabemos, la oscuridad disminuye altamente las condiciones de circulación segura por efecto de la menor visibilidad que provoca.
Es por ello que se recomienda que la atención frente a oscuridad sea mayor. En estos casos se recomienda utilizar luces altas siempre y cuando no sea inseguro, por ejemplo en un campo abierto, cuando otros vehículos no estén cerca o en calles oscuras de la ciudad cuando no afecte el resto del tránsito, porque justamente debe evitarse encandilar a otros conductores con las luces altas. Otra de las condiciones climáticas que se pueden presentar son los vientos fuertes. Los vientos fuertes pueden levantar polvo, arena y otros desechos que pueden limitar la visibilidad, además de dificultar la circulación. En el caso de vehículos, puede incluso afectar su estabilidad en la vía pública. Los vientos fuertes pueden provocar el vuelco del vehículo, especialmente al conducir sobre puentes o rutas anchas. Es por eso que se deben tomar todas las precauciones frente a estas situaciones climáticas. Otro factor que puede complicar la circulación es la lluvia. La lluvia fuerte no solo moja la arteria de circulación, sino que limita la visibilidad de tal forma que no se alcanza a distinguir la demarcación de la misma, los otros vehículos que circulan, ni siquiera los peatones que cruzan. En estas circunstancias resulta preciso respetar las señales que indican la velocidad máxima, por ejemplo, para precipitaciones, y de lo contrario adoptar todos los recaudos pertinentes como mantener los desempañadores y limpiaparabrisas delanteros y traseros activos sin disminuir en exceso la velocidad ni detenerse en la vía pública, ya que por la menor visibilidad que se presenta puede ocasionarse un accidente de tránsito de alcance, por ejemplo.